Tardes. Aquí les damos otra vez la bienvenida para continuar hoy en el Centro de Estudios de Hermenéutica con la próxima presentación de este ciclo, que como decíamos recién antes de empezar la grabación, está pensado, ideado primero, pensado, gestionado y concretado por Horacio Gianecci. El ciclo lo tituló en su momento Interpretar a Aristóteles en el siglo XXI, y hoy tenemos realmente el honor, el lujo de poder compartir con Graciela Marcos esta conferencia, esta presentación, que también nos autorizó a grabar, por lo cual quienes no puedan, o que si saben de alguien que no pudo hoy participar o estar aquí presente en forma sincrónica, pueden compartir el enlace y bueno, disfrutar de estos estudios tan enriquecedores, ¿no? Entonces, Horacio, te doy la palabra, y Graciela, el agradecimiento, y a quienes se pudieron conectar hoy, que sabemos que es un horario a veces en el que mucha gente está trabajando, también nuestro agradecimiento enorme, sinceramente. Muy Gracias. bien. Gracias a vos, Laurita. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Este es nuestro sexto y último encuentro del ciclo de conferencias Interpretar a Aristóteles en el siglo XXI, llevado a cabo, como todos ustedes saben, en el Centro de Estudios de Hermenéutica de la Universidad Nacional de San Martín. Quiero reiterar mi agradecimiento a los integrantes del centro, empezando por Carlos Ruta, su director, quien tuviera la enorme generosidad de haberme convocado para organizar este ciclo. Y por supuesto, agradezco a Laura Caruati, directora académica del centro, y a Marina Mayor y a Diego Sánchez, con cuyos denodados esfuerzos todas las actividades de este centro y por lo tanto la nuestra se llevan diariamente a cabo, ¿no? Es un honor para la Universidad Nacional de San Martín y para su Centro de Estudios de Hermenéutica contar con la presencia de Graciela Marcos, a quien institucionalmente agradecemos y personalmente agradezco yo aún más. Presentar a Graciela Marcos, a quien tengo la preciosa fortuna de conocer desde hace varios años, es de un enorme agrado para mí, además de ser un inmenso honor, pero a la vez una presentación de Graciela es casi absolutamente innecesaria, mucho más en eventos como el presente. Digamos tan solo para recordar que Graciela Marcos es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, donde ha sido profesora regular titular de Historia de la Filosofía Antigua e investigadora principal del CONICET. Actualmente es profesora consulta titular de dicha universidad, donde continúa su actividad docente y de investigación en el posgrado. Es autora de Platón ante el problema del error, de una traducción anotada del encomio de Helena de Gorgias, de numerosos artículos en revistas especializadas y en volúmenes colectivos internacionales. Por otra parte, ha coeditado estudios sobre Platón y Aristóteles, como seguramente la gran mayoría de ustedes saben. El título de la conferencia de Graciela de hoy es Aporías genuinas y aporías superfluas, la crítica de Aristóteles a los discursos vacíos. Oportunamente, su palabra nos llama al silencio. Bueno, muchas gracias, Horacio, por la presentación y bueno, y también por la invitación. Yo veo la necesidad de aclarar, que ya lo saben quienes me conocen, que yo me he dedicado más que nada a Platón antes que a Aristóteles. Entonces, ha sido un honor, pero también me provoca un fuerte compromiso
y alguna ansiedad exponer sobre Aristóteles, porque las veces que he tenido ocasión de exponer sobre Aristóteles son contadas con los dedos de una mano. Y está presente María Elena Díaz, con quien yo trabajé originalmente este tema, incluso tenemos un artículo en colaboración, y este trabajo retoma aquel viejo artículo y desarrolla otras cuestiones. Espero que sea de interés para los que se dedican a Aristóteles, y pienso en Horacio, en Fabián, en María Elena y tantos más. Bueno, eh, aporías genuinas y aporías superfluas, la crítica de Aristóteles a los discursos vacíos. La concepción de la aporía como una situación inevitable y productiva que Aristóteles hereda de Sócrates a través de su maestro, incide decisivamente en su pensamiento. Al comienzo del libro Beta de Metafísica, dedicado al tratamiento de las aporías, Aristóteles se sirve de la metáfora del hombre encadenado y paralizado que evoca el famoso símil de Sócrates y el pez torpedo expuesto en Menón 80D. En mi exposición, asumiendo que la noción aristotélica de aporía es efectivamente herencia platónica, me detendré a considerar un uso específico que hace de ella, en Metafísica Gamma, en el marco de su discusión del principio de no contradicción, a la hora de establecer una taxonomía de adversarios a dicho principio y en ese contexto distinguir al filósofo del erístico. Según mi lectura, Platón y Aristóteles no solo coinciden en reivindicar el estado de aporía en virtud de su fecundidad filosófica, sino que a partir de ello enfocan de modo similar el antagonismo entre filosofía y erística. En este punto, más allá de las diferencias que suelen separarlo de su maestro, Aristóteles se alinea con él. Esta afinidad no nos impide detectar una diferencia importante en los respectivos tratamientos del contraste entre filosofía y erística, diferencia que toma sentido a partir de un significado de aporía distinto del mencionado que se introduce en el capítulo 6 de Gama y en el que voy a hacer especial hincapié. Mientras que Platón se preocupa por mostrar que bajo el ropaje de la erística puede anidar la filosofía, aunque el ojo inexperto de la mayoría llegue a confundirlas, Aristóteles, sin desconocer las diferentes motivaciones e intereses que guían una y otra práctica, alerta sobre el riesgo de que la filosofía misma se degrade en erística. En ese sentido, si en los diálogos platónicos la erística aparece como una apariencia posible, aunque engañosa, de la filosofía, el planteo aristotélico legitima en cierto modo esa apariencia, al sugerir que el filósofo, aunque lo guíen motivaciones elevadas desde el punto de vista especulativo, puede llegar a proceder al modo erístico en ocasión de dar respuesta a las dificultades que pusieron en marcha su búsqueda, construyendo doctrinas vacías que contradicen la experiencia inmediata. Resulta clave, en ese punto, la diferencia que detecta Aristóteles entre un logos vacío y otro que tiene su anclaje en la experiencia. De esta distinción se sirve, sugeriré, no solo en su crítica a quienes hablan por el gusto de hablar, apartándose deliberadamente de la experiencia, sino también al discutir con aquellos filósofos que al intentar resolver las aporías con que se topaban en su búsqueda de la verdad, llegaron a soluciones que de algún modo implicaban un quiebre con el punto de partida suministrado por la experiencia. A ello contribuyen, según el Estagirita, el afán de exigir demostración de todo y la tendencia a plantear como problemas cuestiones que se resolverían atendiendo a lo evidente. Esto explica que a menudo prevenga sobre un ejercicio del intelecto que dé la espalda a los fenómenos y que rechace sin más lo que se ofrece a la experiencia.
Un ejemplo de ello lo brinda el tratamiento del eleatismo y específicamente de Parménides en la física, encarnación de un rigor aparente, patológico en términos de Romillet, que persigue la coherencia interna del discurso en desmedro de su correlación con la verdad. Otro caso más conocido tal vez lo encontramos en las críticas a los platónicos, cuya teoría de la participación es considerada un decir vacuo, que no lo gain. Me serviré de ambos casos para echar luz sobre el tipo de crítica que le merecen a Aristóteles aquellos discursos y explicaciones que juzga vacíos. En esta primera parte de mi exposición haré una breve referencia al capítulo inicial de Metafísica Beta para después concentrarme en las vinculaciones que establece Aristóteles entre filósofos y erísticos en los capítulos 3 a 6 del libro Gama, en ocasión de establecer su taxonomía de adversarios al principio de no contradicción. De estos textos emerge una concepción de la filosofía como actividad nacida de una genuina problematización y encaminada a despejar las dificultades envueltas en la búsqueda de la verdad, en contraste con la erística, una práctica que ni aspira a la verdad ni estimula la búsqueda de saber, aunque exteriormente se le asemeje. A esta luz, la distinción entre el filósofo y el erístico, quien en Gama asume el rostro de Protágoras, es la que hay entre quien está perplejo, genuinamente problematizado, y quien habla por el gusto de hablar, con la intención de poner en problemas a su interlocutor mediante artilugios verbales. Solo que esta delimitación entre filósofos y erísticos, por clara que parezca, no impide a Aristóteles, como adelanté, cuestionar a aquellos filósofos que más allá de sus motivaciones especulativamente legítimas, terminan por apartarse de los hechos y enredarse en aporías, en algún sentido espurias. A esta luz toman sentido muchas de sus críticas a filósofos a quienes respeta, incluido su maestro, así como nos sorprende que en Física 1 aplique el apelativo de erísticos a Parménides o a Heráclito. En el primer capítulo de Metafísica Beta, donde Aristóteles presenta un procedimiento de exploración de las dificultades que pone en práctica a menudo en sus investigaciones, es posible distinguir dos acepciones de aporía, como exigencia metodológica dirigida a liberarse de dificultades perjudiciales en una investigación, y por otro lado, siguiendo la distinción que sugiere Obank, como situación existencial en la que el investigador se encuentra sumido sin quererlo. En este segundo sentido, como situación inevitable, la aporía es comparable a la situación de un hombre encadenado. En ambos casos, dice Aristóteles, es imposible avanzar. Aquí Aristóteles apela al significado de aporía expuesto en el Menón, que designa la turbación del alma perpleja y entorpecida tras la refutación de su presunto saber, como la del mismo Sócrates, consciente de no saber. Cuando Menón, su interlocutor en el diálogo de este nombre, compara a Sócrates con el pez torpedo, con el pez narcón, que paraliza y embota a su víctima, Sócrates dice: en cuanto a mí, si el pez torpedo hace entorpecer a los demás, estando él mismo entorpecido, me asemejo. Si no, no. Pues no es que yo haga que los demás se problematicen, el verbo es aporein, estando yo mismo libre de problemas, euporón, sino más bien que estando yo totalmente problematizado, hago que también se problematicen los demás. Menón 80 CD. Tenemos que el estado de aporía no es producto de artificios verbales
obrados por el filósofo con el afán de confundir y refutar a otro, sino una situación en la que ambos se encuentran. La perplejidad, el entorpecimiento, embargan al mismo Sócrates, cuya búsqueda saca a la luz la naturaleza problemática de suyo del asunto en discusión. Este sentido de aporía que remite a la cosa misma como fuente de dificultad es retomado por Aristóteles, para quien la situación de perplejidad que embarga al pensamiento no hace más que poner de manifiesto lo problemático en la cosa, como afirma en este primer capítulo del libro Beta, explícitamente en 995a 3031, y aduce con frecuencia este sentido en el curso de sus búsquedas. La aporía que se plantea, afirma por ejemplo en Gama 4, 1006b, 2022, no es si es posible que la misma cosa sea y no sea en cuanto al nombre, sino en cuanto a la cosa misma, pragma. En cuanto a la distinción entre estar genuinamente problematizado, allí cuando lo que se investiga es fuente de dificultad, y discutir por discutir, con el solo afán de poner en aprietos al otro, eludiendo un tratamiento serio del problema, Aristóteles la hace explícita en el capítulo 5 de Gama, en el contexto de su discusión del principio de no contradicción, donde se sirve de ella para diferenciar al filósofo del erístico. Voy a recapitular cómo llega a formular esa distinción. El principio de no contradicción es introducido en el capítulo 3 de Gama, donde se asigna al filósofo la investigación del principio, cito, más firme de todos, acerca del cual es imposible errar, el más conocido, y dice también no hipotético. Aquí lo formula en términos de que, cito, es imposible que lo mismo se dé y no se dé al mismo tiempo en lo mismo y en el mismo sentido. Una enunciación a partir de la cual ya se puede vislumbrar que negarlo es algo ocioso e insincero. En ese sentido, estas líneas, en cierto modo, anticiparían la distinción que se trazará poco después entre estar genuinamente problematizado y hablar por hablar. Al tratarse del más firme de todos los principios, sobre el cual es imposible errar, el más conocido y no hipotético, cito, Gama 3005b 2326, es imposible para cualquiera creer que lo mismo es y no es como algunos piensan que Heráclito dice, pues no es necesario que las cosas que uno dice también las crea. Aristóteles, aunque considera aquí la posibilidad de que Heráclito no haya dicho lo que algunos le atribuyen, vincula al Efesio con una negación insincera del principio de no contradicción, propia de quien dice cosas distintas de las que cree. El estagirita se expresa como si nuestro pensamiento no pudiera dejar de someterse al principio, como si fuese imposible no darle crédito, lo admitamos o no públicamente. La distinción entre decir algo y creérselo, sostenerlo, abrazar su verdad, se puede entender entonces como la que hay entre lo reconocido a nivel meramente verbal y lo que íntimamente se tiene por verdadero. Es posible, de la boca para afuera, negar el principio de no contradicción, pero según Aristóteles se trataría de una negación vana a la que nadie seriamente daría crédito. La referencia a Heráclito muestra que Aristóteles busca defender el principio en cuestión de los físicos que investigaron la naturaleza y lo precedieron en la búsqueda de la verdad, muchas de cuyas doctrinas envolvían una negación del principio de no contradicción. Esto no impide que en el capítulo siguiente incluya entre los adversarios al principio a Protágoras, cuya doctrina relativista asocia a la doctrina movilista heraclitia.
En este punto Aristóteles sigue de cerca a Platón, quien en la primera parte de Teto también vincula la tesis del hombre medida proclamada por el sofista al movilismo radical, para el cual nada es, sino que todo está sujeto a cambio y movimiento incesantes. En el capítulo 4 de Gama, Aristóteles comienza haciendo alusión a quienes aceptan lo que acaba de declararse imposible, pretendiendo, cito, que lo mismo puede ser y no ser y que es posible, además, creerlo. Una forma de pensar que, en este contexto, Aristóteles atribuye a varios filósofos de la naturaleza. A continuación, advirtiendo que no corresponde buscar una demostración del principio de no contradicción, sino a lo sumo demostrar refutatoriamente tal imposibilidad, esta es una cuestión que dejo planteada, es muy discutida, Aristóteles ofrece algunos argumentos a su favor, también muy discutidos. Aquí me limito a mencionar brevemente cuáles son, que me interesan en la medida en que puedan echar luz sobre el contexto en que se inserta la distinción que sí interesa acá entre aporía genuina y aporía superflua, y también sobre el tratamiento que merece la figura de Protágoras, quien encarna para Aristóteles al adversario que, al modo erístico, niega el principio sin estar verdaderamente problematizado. La primera de las pruebas a favor del principio lo exhibe como un principio aceptado calladamente, aun por quien intenta negarlo, lo cual, parece pensar Aristóteles, insta a desistir de su negación y, teniendo en cuenta su aceptación forzosa por parte de todo usuario del lenguaje, a aceptarlo. Solo se requeriría que el adversario diga algo con sentido para forzarlo a aceptar aquello mismo que intenta negar. La segunda prueba sostiene que quienes niegan el principio de no contradicción eliminan la usía y la esencia, obligados a afirmar que todo es accidente. Es decir, las cosas no tendrían una naturaleza estable de suyo e independiente de nosotros, de suerte que no habría determinaciones o propiedades esenciales, sino solo accidentes. Solo en este marco da a entender Aristóteles habría espacio para un lenguaje irrestrictamente contradictorio en el que todas las afirmaciones, como quiere Protágoras, serían igualmente verdaderas. La tercera argumentación aduce que si todas las predicaciones contradictorias fueran al mismo tiempo verdaderas, es claro que todas las cosas serían una. Pues si es posible afirmar o negar cualquier cosa de cualquier cosa, una misma cosa sería trireme, muralla y hombre, consecuencia necesaria, subraya el Estagirita, que surge a los que sustentan la tesis de Protágoras. Es decir, se caería en la más absoluta indeterminación y todo lo dicho sería sin más verdadero. La cuarta argumentación, que es la que más interesa a mi propósito, conocida como prueba práctica, está referida a la acción. Aristóteles aduce que nunca actuamos bajo el influjo de creencias contradictorias y que ni siquiera los oponentes al principio de no contradicción dejan de actuar conforme a él. En Gama 4, 1008b, 14 a 19, lo expresa así. ¿Por qué va hacia Mégara? El sujeto tácito es el negador del principio, ¿no? Y no se está quieto creyendo que debe ir hacia allá. ¿Por qué de mañana no se encamina directamente hacia un pozo o un precipicio si por azar se topa con ellos, sino que claramente los evita, sin creer indiferentemente que es bueno y al mismo tiempo no bueno arrojarse a ellos? Es evidente que considera a lo uno mejor
y a lo otro no mejor. Más adelante voy a volver sobre este argumento que el mismo Aristóteles retoma en el capítulo siguiente de Gama y que creo que contribuye a una mejor comprensión de su crítica a los discursos vacíos. Al comienzo del capítulo 5, donde se va a explicitar la distinción estrategia entre persuadir o forzar, según el caso, a los distintos tipos de adversarios al principio, Aristóteles se refiere a la opinión que niega el principio de no contradicción y la vincula a la doctrina de Protágoras. Ambas posiciones, la del sofista y la que niega el principio de no contradicción, se implicarían mutuamente en virtud de que las dos, cito, derivan del mismo pensamiento. Es decir, proceden de una fuente común que no sería otra que la doctrina movilista radical defendida por los seguidores de Heráclito. La estrategia de discusión, sin embargo, será diferente en cada caso, ya que a unos les hace falta persuasión, afirma Aristóteles, y a los otros fuerza. El forzamiento no tiene sentido físico, desde luego, sino que se refiere a la fuerza constrictiva del discurso que obligaría al adversario a aceptar eso mismo que intenta negar. En este caso se trata de hacerlo hablar para que en su negación aflore la implícita afirmación de lo negado. Veamos la justificación que da Aristóteles de la doble estrategia que recomienda adoptar. Cuantos vinieron a pensar de este modo como consecuencia de hallarse en una aporía, su ignorancia es fácil de curar, ya que la discusión con ellos no es en relación con las palabras, sino con el pensamiento. Por el contrario, de cuantos hablan por hablar, su cura consiste en refutar su discurso, tomándolo en sonidos y en palabras. Es Gama 5, 1009a, 1822. Sendas estrategias de discusión contra unos y otros negadores del principio se explican a partir de que los filósofos de la naturaleza estaban, como dijo Aristóteles, genuinamente perplejos por las contrariedades y contradicciones que detectaban en el seno de lo sensible, a diferencia de pensadores como Protágoras que habrían dicho lo que dijeron solo de palabra, monon legontum, Gama 6, 1011a4, por el gusto de hablar. Con respecto al primer tipo de adversario, en el transcurso de una discusión y frente a argumentos suficientemente persuasivos, se puede esperar que su forma de ver o de pensar, dianoia, es el término que usa Aristóteles, sea corregida en atención a la verdad. En cambio, en el caso del erístico, se impone refutar el logos del adversario, nos dice, en sonidos y en palabras. Posible referencia al discurso como una instancia que no necesariamente traduce una genuina convicción, dada la posibilidad cierta de decir cosas diferentes de las que se piensan. En este punto sigo a Sinot en su comentario a este pasaje. A este adversario, en definitiva, habría que enfrentarlo en la arena dialéctica. Encontramos que la suerte de la doctrina de Protágoras queda sellada desde el vamos a la de la ontología movilista radical, una posición que Aristóteles presenta en este contexto como la más extrema entre las sostenidas por los físicos, propia de quienes, como Crátilo, renunciaron a hablar para limitarse a señalar. Vamos a ver que en la física Aristóteles es más benévolo con la posición de Heráclito y mucho más severo con Parménides. Aquí, en Metafísica Gama, como adelanté, el estagirita sigue de cerca a Platón, quien en el Teeteto asociaba estrechamente la posición de Protágoras también a la de los defensores del flujo radical. Más aún, la doctrina de Protágoras
es blanco por parte de Aristóteles de diversas críticas que retoman buena parte de lo que había dicho allí Platón. El discípulo que en otras ocasiones no tiene reparos en apartarse del maestro, aquí lo sigue de cerca. No solo su fuente de información es Platón, sino que adopta y desarrolla la línea argumental que Platón dirige contra la doctrina de Protágoras en el Teéteto. Cuando se trata de enfrentar al relativismo y de salvaguardar la distinción entre conocimiento y opinión, Aristóteles no vacila en hacer causa común con Platón, al que en otros contextos cuestiona, lo vamos a ver, por sus teorizaciones apartadas de la experiencia. En ese sentido, es interesante encontrar en estos pasajes de metafísica que es el adversario sofístico, cuyo entrenamiento en cuestiones prácticas es innegable, el criticado por enredarse en discusiones vacías, es decir, por el gusto de hablar y no con el afán de resolver un problema genuino. La refutación propiamente dicha de Protágoras comienza en Gama 5, 1010b1. Allí Aristóteles cuestiona la tesis de que todo lo que aparece es verdadero, aduciendo, entre otras cosas, que en la práctica estamos muy lejos de conferir igual valor a todas las impresiones y de asentir a todo lo que se nos aparece. En este punto retoma el cuarto de los argumentos aducidos en el capítulo previo en favor del principio de no contradicción, la prueba práctica, según la cual nadie actúa bajo el influjo de creencias contradictorias. En ella Aristóteles, dijimos, no vacila en hacer inferencias a partir de nuestras acciones acerca de las creencias que nos hacen actuar de este u otro modo, convencido de que ni siquiera los que dicen oponerse al principio de no contradicción dejan de actuar conforme a él, y que a toda acción subyace una creencia relevante acerca del mundo. Constituido este principio en condición de posibilidad de toda acción, entiende que sin él caeríamos en la indiferencia total ante las opciones a las que la vida nos enfrenta y entre las cuales nos vemos forzados a elegir. A su entender, nadie cree realmente que dos enunciados contrarios sean simultáneamente verdaderos, y aunque pueda decir lo opuesto, su conducta lo desmiente. Los seguidores de Protágoras no estarían persuadidos de cuanto dicen y sus mismas acciones vendrían a delatarlos. La prueba práctica a favor del principio de no contradicción es retomada, como adelanté, en el capítulo 5 de Gama, ahora para socavar la pretensión de que todo lo que aparece es verdadero. Cito 1010b511. Resulta asombroso que se planteen aporías como esta, si las magnitudes o los colores son tales como aparecen a los que están lejos o a los que están cerca, y si son tales como aparecen a los sanos o a los que están en estado febril, y si son más pesadas las cosas que parecen tales a los débiles o a los fuertes, y si son verdaderas las que parecen tales a los que duermen o a los despiertos. Que no piensan de este modo es evidente. Ninguno, si sueña a la noche que está en Atenas, estando en Libia, se encamina al odio. Formular aporías de este tipo es para Aristóteles hacer planteos vacíos, palabrería vana que la práctica se encarga de desmentir, poniendo en evidencia que no todo lo que aparece se nos presenta con el mismo grado de certitud ni recibe necesariamente nuestro asentimiento. De modo que incluso allí donde existe lo que en sentido ordinario podría verse como un conflicto de apariencias, para Aristóteles, en condiciones normales, éstas no se presentan con igual fuerza, ya que un discernimiento natural
nos impide sucumbir a las apariencias y abandonar nuestras creencias. Quienes expresan lo contrario lo hacen por el gusto de hablar, insiste Aristóteles al inicio del capítulo 6 de Gama, donde continúa sus críticas a la doctrina de Protágoras de que todo lo que aparece es verdadero. En este punto, sin embargo, se produce un deslizamiento en la taxonomía de adversarios del principio trazada anteriormente, ya que ahora resulta que tanto los filósofos que hablaron persuadidos de su verdad como los erísticos que hablaron por hablar están en aporía. Así lo expresa el estagirita en Gama 6, 1011a 37. Hay algunos, tanto entre los que están persuadidos de estas cosas como entre los que proponen estos argumentos solo de palabra, que se sienten en una situación aporética al preguntarse quién decidirá cuál es el sano y, en general, cuál es el que juzga rectamente acerca de cada cosa. Tales aporías, sin embargo, se asemejan a la de si en este momento estamos dormidos o despiertos. Esta comparación con la presunta imposibilidad de discernir sueño y vigilia indica que las aporías que se mencionan son espurias, pseudo problemas acerca de algo en lo que en el fondo todos están de acuerdo y que sería ocioso discutir. En cuanto a la dificultad de determinar cuál es el que juzga rectamente acerca de cada cosa, remite al experto, cuya capacidad lo sitúa por encima del ego y lo habilita para ir bastante más allá de lo obvio. El argumento de Aristóteles oscilaría así entre las capacidades compartidas por la mayoría de los hombres, a quienes les reconoce el discernimiento de lo normal y de lo patológico, de lo percibido y de lo meramente representado, y aquellas propias del experto en un determinado campo, cuyo juicio tiene sin duda mayor valor que el de la mayoría. La posición de Protágoras, a su entender, no puede dar cuenta de unas ni de otras. En lo que se refiere a las capacidades del primer tipo, de las que participarían los seres humanos en su conjunto, hacer medida al hombre en tanto ser vivo dotado de sensación para Aristóteles como para Platón termina por suprimirlas, ya que nada justificaría la superioridad del hombre frente al resto de los seres vivos. Esta era la crítica de Platón a Protágoras en Teeteto 161 CD. En cuanto a distinguir al experto del que no lo es, la crítica a Protágoras sigue de cerca también la que Platón le hacía en Teeteto 177e, 179e, b, mencionada explícitamente en Gama 5, 1010b. Cito, en relación con lo que sucederá, como dice también Platón, no es igualmente autorizada la opinión del médico que la del ignorante. Por ejemplo, respecto de si el enfermo se va o no a sanar. En el pasaje de Teéteto que el estagirita parece tener en vista, Sócrates plantea lo siguiente, cito, y también acerca de las cosas futuras, Protágoras, diremos que el hombre tiene en sí mismo el criterio y que tal como cree que sucederán, ellas suceden en efecto para el que así lo cree. Eso sería ridículo, conviene el interlocutor. Si bien Aristóteles no se explaya en esta sección de Gama sobre la cuestión, su argumento se puede reconstruir gracias justamente a la formulación ofrecida en ese pasaje de Teéteto. Platón critica allí, es la última de sus críticas a la homomensura, la imposibilidad, o sea, una dificultad plantea referida a los juicios emanados del experto acerca de lo que ha de ser en el futuro, juicios que atañen a lo útil o beneficioso y que la doctrina de Protágoras no podría explicar satisfactoriamente. Si la opinión
como quiere Protágoras, es mera articulación de lo experimentado a través de la sensación que lo es de algo actualmente presente, ¿cómo hacer previsiones? Es el médico, no el lego, en rigor, el más apto para recetar tal o cual fármaco en vista de la curación del paciente. Cuando están en juego los juicios acerca de lo que ha de ser en el futuro, que incluyen las deliberaciones sobre lo útil intrínsecas a la acción, no se cumple que tal como algo me parece, así es para mí. Puede parecernos agradable el alimento que a nuestro vecino le sabe amargo, podemos sentir frío cuando sopla el mismo viento que alguien siente cálido, de modo que todos esos pareceres serían igualmente verdaderos, como quiere Protágoras. En cambio, algo puede parecernos útil y resultarnos finalmente perjudicial, en cuyo caso el tiempo se encargará de demostrar que estábamos equivocados. Es decir, algo que proyectamos beneficioso puede depararnos daño, aunque esto solo pueda determinarse a largo plazo y sea el experto, en virtud de su conocimiento, el que esté en posición de hacer en cada caso las previsiones más acertadas. La contingencia asociada a la falibilidad de la mayoría de las previsiones humanas es explotada por Platón para mostrar que las condiciones de verdad de los juicios sobre cosas futuras, dentro de los cuales están incluidos los relativos a lo útil o beneficioso, no son relativas al sujeto que juzga. Erigirnos en medida de lo que será en el futuro es tan desmedido como pretender que las cosas van a suceder de acuerdo a lo que creemos que sucederán. Y en cuanto a las opiniones contrarias acerca de un hecho futuro, el tiempo se encarga de confirmar una y poner en evidencia la falsedad de la otra, con lo cual el pretendido igualitarismo de las opiniones pregonado por Protágoras se desvanece. Son los hechos, finalmente, los que para Platón terminarían por desnudar la vacuidad de la homomensura, posición en la cual, si mi análisis es correcto, abreva a Aristóteles, en quien cobra relevancia la figura del experto, justamente como aquel en cuyas previsiones confiamos. El estagirita no desdeña la sensación ni establece una oposición tajante, como Platón sí, entre ella y la ciencia, así como reconoce una continuidad entre experiencia y técnica e incluso admite que la primera tiene un valor práctico que en ocasiones permite a quien la detenta cosechar tantos o más éxitos que el que posee la técnica. Es a la técnica, sin embargo, a la que asigna la capacidad de hacer predicciones confiables y en algún sentido objetivas, punto que lo acerca a Platón. Vuelvo a Gama 6, donde sigue diciendo Aristóteles. Todas las aporías de esta clase tienen, en efecto, la misma fuerza, y es que estos, los que explotan esas aporías espurias, exigen que haya una fundamentación de todas las cosas, pues buscan un principio y pretenden alcanzarlo por demostración, pero que no están persuadidos de ello, lo muestran claramente en las acciones. El afán de fundamentar, de demostrar algo que en sí mismo es una virtud y sello propio del filósofo, se degrada cuando se exige una demostración de todo, inclusive de aquello que podría resolverse atendiendo a la experiencia. Estos pasajes de metafísica sugieren que de lo que se trata es de rendirse a lo evidente, plantearnos si en este momento estamos despiertos o dormidos, expresa una incapacidad para reconocer lo obvio
que todo ser vivo poseería. Los ejemplos ofrecidos en esta sección de Gama muestran que Aristóteles reconoce la capacidad humana de discernir lo normal y lo patológico, lo percibido y lo representado, lo real y lo ilusorio. Por eso a menudo nos previene contra un ejercicio del intelecto que, cito otra vez a Romillet d'Herby, se desarrolla en el vacío y se nutre de sus propios fantasmas. Ahora bien, dado que no solo los físicos genuinamente problematizados, sino también los que hablan por el gusto de hablar, están ahora en aporía, Bárbara Kazan ve aquí una operación, cito, de recuperación filosófica, que supondría, fin de la cita, ¿no?, una manipulación por parte de Aristóteles no solo de sus adversarios, sino de sus propias taxonomías. Según interpreta, del lado malo de la dicotomía, el de los que discuten por gusto, finalmente no quedaría nadie, de modo que las dos categorías de adversarios tenderían a unirse, sugiere la estudiosa, bajo la égida de la mejor. Esta es una interpretación posible, obvio, y el hecho de que Aristóteles argumente en defensa del principio de no contradicción, en cierto modo, va en su apoyo. Si su negación fuera totalmente ociosa e injustificada, ¿para qué salir en su defensa, no? No es, sin embargo, la única lectura posible. Aun cuando a esta altura de metafísica Gama, físicos y sofistas se acercan uno al otro, también podemos suponer que lo hacen en el sentido opuesto al que indica Bárbara Kazan, es decir, porque son los filósofos los que en ocasiones proceden o defienden tesis erísticas. Aristóteles no ignora las diferencias entre unos y otros, ni deja de reconocer que el fenómeno sensible, sujeto a devenir, parece desmentir la vigencia del principio de no contradicción. Tampoco pone en duda que buena parte de los filósofos que lo precedieron, genuinamente problematizados, dijeron lo que dijeron, persuadidos de su verdad, pero considera que corren el riesgo de proceder como erísticos cuando sus investigaciones, estimuladas por problemas cuya legitimidad, insisto, no cuestiona, lo llevan a soluciones insuficientes que implican de uno u otro modo un quiebre con el punto de partida suministrado por la experiencia. En ese sentido, sugiero, Aristóteles contempla la posibilidad de que el filósofo llegue a proceder erísticamente. De lo que no hay dudas es de que en este pasaje que abre el capítulo 6 de Gama, aflora un significado de aporía distinto del presentado en el capítulo anterior, donde el foco estaba puesto, como vimos, en la situación de perplejidad del filósofo enfrentado a problemas genuinos cuyo costado paradojal Aristóteles reconoce en todo momento. Ese estado de aporía, dijimos, tiene una raíz objetiva, son aporías que nacen del reconocimiento del hecho del cambio y su solución involucra complejas conceptualizaciones que es tarea del filósofo elaborar. Los fenómenos investigados por los físicos plantean, en ese sentido, una aporía real, el problema del movimiento, cuya solución exige a Aristóteles conceptualizaciones y distinciones clave de su filosofía que él mismo especifica, caso de la distinción entre ser en acto y ser en potencia, el reconocimiento de una usía en lo que no hay en absoluto movimiento, ni corrupción, ni generación y demás. En ese sentido, la respuesta aristotélica a las dificultades con que se toparon sus predecesores físicos evidencia el carácter problemático, pero también fecundo, de los fenómenos que investigaron.
No puede decirse lo mismo, en cambio, de las que el Estagirita menciona en el pasaje que antes cité de Gama 5, si las cosas son tales como aparecen de lejos o de cerca, al dormido o al despierto y demás. Este último ejemplo, que evoca la prueba práctica a favor del principio de no contradicción, es retomado ahora en el capítulo 6, donde aporías semejantes a la de si en este momento estamos dormidos o despiertos son consideradas superfluas, palabrería vana de quienes se niegan a reconocer que no todo lo que aparece se nos presenta con igual grado de certidumbre ni recibe necesariamente nuestro asentimiento. Planteos de esa índole no son filosóficamente fecundos, ni sería sensato, por ende, considerarlos seriamente. Quienes pretenden demostración de todo, se lamenta Aristóteles, terminan por exigir fundamentación incluso de lo que no lo admite y que a menudo podría resolverse sobre la base de la evidencia. Si esta lectura que sugiero es correcta, en la taxonomía de adversarios del principio de no contradicción de Metafísica Gama, sería posible distinguir tres momentos. En el primero, en el capítulo 3, la argumentación de Aristóteles conlleva que todo aquel que niega el principio lo hace por afán de disputar y se comporta, en cierto modo, como un erístico. En un segundo momento, junto al erístico, gracias, que habla por el gusto de hablar, surge en el capítulo 5 un tipo de adversario encarnado en el físico que llega a la negación del principio por estar genuinamente problematizado. Y en el tercer momento, al comienzo del capítulo 6, se añade que tanto entre estos últimos como entre los que hablan por hablar, hay quienes se enredan en aporías superfluas, que no deben ser consideradas seriamente por el filósofo en la medida en que se pueden resolver atendiendo a lo evidente. La primera novedad que introduce Gama 6 es entonces que ambos tipos de adversarios, físicos y erísticos, están ahora en aporía. Y la segunda novedad es que las aporías en cuestión son ociosas, por formular problemas que van a contramano de los hechos. En ese sentido, si el filósofo y el erístico se acercan uno al otro, no sería porque el último se suma a las filas de la filosofía, sino más bien porque el filósofo se puede comportar a veces erísticamente. En lo que queda de mi exposición, que es una segunda parte mucho más breve, me concentraré en este punto, con el propósito de echar luz sobre las críticas que Aristóteles dirige a los que considera discursos vacíos. Mientras que la distinción entre estar verdaderamente problematizado y hablar por el gusto de hablar es relevante, como vimos, a la hora de explicar las motivaciones del filósofo y las del erístico, cuando se trata de ponderar el tipo de respuesta o solución a la que arribaron sus predecesores, es cuando Aristóteles se torna más severo. En este terreno es donde cuestiona aquellas doctrinas que, a pesar de las motivaciones especulativamente elevadas que las inspiraron, por no atender suficientemente a los fenómenos, terminan por confluir con las de los amantes de controversias que se mantienen al margen de la filosofía. En este sentido, no sorprende que en el libro primero de la física Aristóteles aplique el apelativo de erísticos a filósofos como Parménides o Heráclito. La tesis parmenidia de que el ser es uno e inmóvil es presentada allí, en efecto, como una de esas tesis que se presentan solo por discutir. La existencia del movimiento, condición para la constitución de la ciencia física, no precisa, según Aristóteles, ningún tipo
de demostración o prueba. Constatamos empíricamente, por así decirlo, que hay múltiples seres y que están en movimientos. De ahí que investigar si el ser es uno e inmóvil, cito, no es una investigación sobre la naturaleza. Física 1.2, 184b, 25-26. Y el físico no puede entablar una discusión con el eleatismo de la misma manera que el geómetra no puede discutir con quien pone en duda los principios de la geometría. Esto no impide al estagirita reconocer ciertas aporías físicas, las menciona expresamente en 185a18, ¿no? Física y aporía, que Parménides sacó a la luz. De ahí que su tratamiento posea, después de todo, interés filosófico. También Heráclito, para quien todas las cosas están en movimiento, está, en este contexto, entre quienes proceden al modo erístico, aunque hay una diferencia muy interesante con el tratamiento ofrecido en Metafísica Gama. Mientras que en la discusión en torno al principio de no contradicción, la posición heraclitia es considerada la más extrema, en el marco de sus escritos físicos, Aristóteles la califica de falsa solo hasta cierto punto, 253b, 6-7, porque en definitiva el efesio comparte la hipótesis básica del físico, de que los entes naturales, todos o algunos, están en movimiento. En este punto sigo comentarios de Boeri. Asumiendo que los entes naturales, todos o algunos, están en movimiento, algo que Aristóteles considera claro por experiencia, no es Heráclito sino Parménides el que se lleva aquí la peor parte y recibe las críticas más virulentas. Boeri hace hincapié en un pasaje de Física 8, 253a, 32-34, donde Aristóteles acusa a Parménides de débil mental, usa calificativos realmente fuertes contra el eleata, afirmando que, cito, sostener que todas las cosas se encuentran en reposo y buscar una explicación de esa afirmación sin prestar atención a nuestra percepción constituye una cierta debilidad de pensamiento. En ese sentido, el físico ni siquiera debería tomarse el trabajo de discutir con quien sostiene una tesis semejante que pone en tela de juicio el principio mismo de la física, aunque esto no impide a Aristóteles a reconocer que el planteo de Parménides posee interés filosófico, como no le impidió en los escritos metafísicos ensayar una defensa de un principio que no necesitaría ser defendido. Las referencias al eleatismo y específicamente a Parménides muestran que si bien para Aristóteles una aporía genuina nace de un problema real que arraiga en la cosa misma y que reclama al pensamiento una solución, lo cual la hace Todos, claro. filosóficamente fecunda. Estoy con Su Majestad el Rey aquí en Granada. Acá siento un eco que no tiene nada que ver con lo que estamos leyendo. Decía, su tratamiento insuficiente de una aporía genuina puede derivar en un ejercicio especulativo que se aparta de la sensación y se fía solo de sí mismo, arribando a conclusiones que el filósofo no debe defender seriamente. A esta luz, el pasaje ya citado que abre el capítulo 6 de Gama expresaría el rechazo aristotélico de aquellas formas vacías de discurso independientemente de las razones que llevaron a ella. Una crítica tal, afirma Obank, alcanza no solo a los sofistas y a los platónicos que arriban a la universalidad o a la unidad al precio de la vacuidad del discurso, sino que aflora en la polémica aristotélica contra los físicos y los teólogos, sea el uno eleático,
el Apeiron de Anaximandro o la noche de Hesíodo. Que hay movimiento o cambio es algo evidente que no necesita prueba. En todo caso, el problema es explicarlo. Aristóteles lo intenta en Física 1, donde es manifiesto su esfuerzo por mostrar ciertos aspectos de índole metodológica que tanto a Heráclito como a Parménides se les habría pasado por alto en su consideración del mundo natural. Otro ejemplo interesante que saca a la luz otra de las características de los discursos vacíos lo encontramos en Física 8. Al discutir el argumento de Zenón contra el movimiento, Aristóteles menciona una posible solución al problema de si es posible en un tiempo finito recorrer o numerar una infinitud de cosas. En ese contexto, advierte que si bien puede alcanzarse una solución satisfactoria para dar respuesta al problema en cuestión, esa solución puede no ser suficiente, cito, respecto a la cosa misma y a su verdad. Vale decir que una teoría que da solución a un problema, por satisfactoria que sea a nivel conceptual, podría estar resolviendo la cuestión planteada por su autor, pero no la situación real. Es más que interesante, sobre todo para los que nos dedicamos a la filosofía. Aristóteles nos insta, una vez más, a no fiarnos solo del pensamiento y a convocar a las cosas, consciente de que solo ello permitiría distinguir la hipótesis fundada de la suposición gratuita. Un caso ilustrativo en este sentido es el tratamiento que en Metafísica Alfa le merecen los platónicos, los que postulan ideas como causas, movidos por el afán de comprender las causas de estas cosas, dice Aristóteles, las cosas de acá, las cosas sensibles, terminan introduciendo otras de diferente naturaleza, como si alguien, dice la Estagirita, y su comparación es impiadosa, queriendo contar, pensara que no podría hacerlo por ser pocas las cosas y las contara tras haber aumentado su número. Aristóteles reconoce la finalidad explicativa, especulativamente legítima, de la teoría de su maestro, pero ve en ella una duplicación innecesaria de la realidad, que aumenta el número de entidades a explicar, complicando la explicación que se buscaba. A esta luz, la hipótesis de las ideas se presenta como arbitraria, caprichosa e injustificable. Las críticas alcanzan a la metodología de los platónicos, más precisamente a los argumentos de los que se sirven para establecer la existencia de ideas, de ninguno de los cuales, objeta Aristóteles, surge esto como evidente. No son argumentos conclusivos, no prueban lo que se proponen, y si se los diera por válidos, llevarían a admitir ideas que los mismos platónicos no aceptan. En cuanto a sostener que las ideas son modelos, paradigmas, y que las demás cosas participan de ellas, se trata de un decir vacuo, que no lo gain, 991 A22 de Alfa 9, que echa mano a metáforas poéticas eludiendo una explicación. En 992 A 2430, Aristóteles vuelve sobre esto cuando alude a la sabiduría como búsqueda de la causa referente a las cosas manifiestas, a los fenómenos, dice Periton Fanerón, reprochándose como platónico. Tengamos en cuenta que en estos pasajes de Metafísica Alfa, Aristóteles se vale de la primera persona del plural y se reprocha como platónico dos cosas. Una es haber pasado por alto justamente esta causa. Se refiere a la causa motora, aquella de donde procede el movimiento, sin la cual el fenómeno sensible sujeto a devenir no puede ser explicado. La otra es, creyendo indicar la usía
la entidad de las cosas perceptibles, decir que existen otras usía diferentes a título de ideas. En cuanto a la explicación de cómo éstas son usía de las otras, cuestión que a los ojos de Aristóteles queda para el platonismo como asignatura pendiente, proferimos palabras vacías, pues participar no significa nada. Aquí finaliza mi análisis de pasajes aristotélicos. En ellos se nos previene que la coherencia interna del discurso no exime de cuidar su correlación con la realidad. A los ojos de Aristóteles, una incapacidad para reconocer lo obvio puede arrastrar por igual a filósofos y a erísticos, es decir, tanto a quienes están comprometidos con la búsqueda de la verdad como a quienes hablan por hablar, valiéndose del discurso con fines puramente persuasivos. A ambos entonces llevarían a formular discursos vacíos. Ejemplos de ellos son la negación del principio de no contradicción por parte de unos y otros, pero también la construcción de teorías cuya finalidad explicativa se frustra, o la formulación de explicaciones inviables que se dan de bruces no solo con lo que se ofrece a la percepción, sino con las mismas acciones de quienes sostienen ese tipo de discurso. Los textos seleccionados aquí son, por cierto, pasibles de muy diversas lecturas e interpretaciones. A mi juicio ponen de manifiesto la confianza de Aristóteles en que la experiencia directa de los hechos termina por derrotar cualquier teorización vana que los tergiversa o los niega. La rehabilitación de lo sensible, el recurso a los hechos, son los medios para combatir un modo de pensar que desdeña los datos sensibles y se fía de la pura deducción conceptual, cuando es la experiencia sensible la que nos pone en presencia de las cosas mismas. Aristóteles, benévolo al considerar las motivaciones especulativamente elevadas de sus predecesores, los que también se aplicaron a la búsqueda de la verdad, es el crítico más severo cuando evalúa las soluciones que alcanzaron tras lo que considera un tratamiento insuficiente de la cuestión. Cree que lejos de dar solución a los problemas que sus búsquedas estaban llamadas a resolver, muchos de esos pensadores recaen en aporías ociosos. Esto no significa, sin embargo, que pierda de vista la distancia que separa al filósofo del erístico. El antídoto contra los discursos vacíos de quienes se enredan en aporías superfluas y ociosas no es más que la experiencia de un mundo que se resiste a dejarse trastocar por el logos, aunque tampoco descubre su secreto, sino a costa de una búsqueda infatigable que parte de las cosas mismas y se remonta a lo que la justifica, sostiene y fundamenta. En este punto cito el artículo de Díaz y Marcos. La defensa de Aristóteles en Metafísica Gama del principio más firme y más cognoscible, aceptado calladamente incluso por quienes intentan negarlo, o su discusión en Física 1 de la posición de Parménides, cuya negación del movimiento equivale a negar la posibilidad misma de la física como ciencia, son una muestra de ello. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Graciela, muchísimas gracias. Por supuesto, sí, acá veo, hemos ya aplaudido mudamente, mutados todos. Bueno, ya veo algunas manos levantadas. Si no veo mal, está Fabián el primero, el que veo. Fabián, adelante y gracias. Bueno, ahí estamos. Muchas gracias, Graciela. Muy interesante y
completa también discusión, ¿no? A mí me gustaría plantearle dos preguntas, pero la segunda es un poco sobre el teteto y en fondo el gamma, ¿no es cierto? Pero me gustaría en segunda instancia después. En la taxonomía, la primera es la siguiente. En la taxonomía de opositores, ¿no es cierto? Que hace Aristóteles en los capítulos que usted consideró en gamma, si yo lo entendí bien, su sugerencia es que en el capítulo 6, aparece uno que es una especie como de mezcla de los dos que aparecen distinguidos en el capítulo precedente, en 5. Esto es, aquel que tiene genuinas dificultades por encontrar, claro, en el orden del pensamiento esas dificultades o de la opinión, que es la misma cosa ahí, ¿no? Y que están vinculadas obviamente a, digamos, cuestiones físicas, y aquel otro que, como usted señaló, digamos, sería el insincero en su caracterización, ¿no? La pregunta que yo me haría es, supongamos que una especie como de mezcla de los dos aparece en el 6, ¿no? Y si no apareciera en 6, me parece que de todas formas usted acepta que en algún momento aparece. La refutación, digamos, que Aristóteles prevé para los dos en gamma 5 es diferenciada. Usted la señaló. La primera está dirigida al pensamiento y es una refutación, en realidad no le llama refutación, ahí es, digamos, un tipo de corrección que va, de remedio, como dice a veces ahí, que va asociada, que va dirigida al pensamiento. En la segunda sí él habla de elencos, un tipo particular de elencos, quizás, lo que sea, y está dirigida a este adversario insincero que, claro, tiene que ser corregido en el orden de las palabras y de las voces y de las palabras, ¿no? Usted me parece que lo describió bien eso en términos de, bueno, quizás son dificultades de orden del... problemas de orden lingüísticos a los que hay que responder de alguna manera, tipos como de tricks, ¿cómo se dice?, de trucos, digamos, así como el que encontramos, qué sé yo, entre los erísticos, por ejemplo, ¿no es cierto? Tal vez el tipo de opositor que él tiene a la vista ahí es posiblemente un erístico. La pregunta mía es, necesité un poquito refrescar esto para plantear lo siguiente. Claro, la combinación de los dos parece un poquito rara, ¿no es cierto? Y me pareció que también en su exposición había un intento de justificar la posibilidad de que apareciera claro, un híbrido de estos dos personajes, ¿no? Me parece que usted sugirió en algún momento que podría ser un filósofo que de alguna manera se convierte en erístico, es decir, un físico que de alguna manera se convierte en erístico, en fin. Ese surgimiento de un híbrido allí no parece del todo fácil de entender, al menos para mí. Y aún más me parece difícil entender, hasta cierto punto por lo menos, una propuesta como la de apelar sencillamente, como se llama más o menos vulgarmente, la demonstratio ad oculos, ¿no es cierto? O sea, algo así como, mira, las cosas efectivamente se mueven, por lo tanto, todas tus dificultades se desvanecen de alguna manera por una mera opsis, por una mera apelación a la observación. A mí me cuesta encontrar eso pero claro que eso va más allá de una dificultad, digamos, que tenemos cuando leemos esos textos, ¿no es cierto? Me cuesta encontrar eso como un tipo de refutación que Aristóteles en algunos lugares plantee siquiera. En la segunda parte de su conferencia, cuando usted trajo a colación, creo que física, bueno, 1, 2 y demás, en donde aparecen como esas dificultades que plantean los eleáticos, que son muy, muy básicas, ¿no es cierto? Esto es que parecen simplemente partir de la negación de lo evidente. Sin embargo, esta sería un poco la objeción mía a que efectivamente Aristóteles usa una demonstratio ad oculos. Sin embargo, la refutación de Aristóteles nunca parece ser la de ese tipo. O sea, como si fuese alguien que dice, bueno, observe usted que las cosas no son así. Tal vez se me escapa seguramente alguna cosa, digamos así, incluso en los textos de Aristóteles habría que revisar, yo para mí debería revisar un poquito algunas cosas en tópicos, digamos así, en donde puede haber algo de esto. Pero entonces a mí me gustaría preguntarle si usted cree que
como en la última parte de su conferencia me parece que usted señalaba, ¿no es cierto? Claro, lo que está funcionando allí en el fondo es la apelación de Aristóteles a alguien que tal vez insinceramente, tal vez en la parte erística de este híbrido, es alguien que no admite lo evidente porque sencillamente no quiere admitirlo. Y entonces es alguien, digamos, que es susceptible de ser corregido solamente, claro, solamente mostrándole lo evidente. Ahora, si esa persona es insincera, de cabo a rabo, digamos así, claro, no va a ser no va a ser remediada su situación. En tal caso, eso va a tener una repercusión en, no sé, en un auditorio, en una tercera persona. Bueno, esa es un poco la pregunta que yo querría, la inquietud más que una pregunta, ¿no es cierto?, que yo querría plantearle. Mi impresión es que usted cree que efectivamente Aristóteles apela a una especie como demostración por la experiencia, demostración, por supuesto, muy entre comillas, digamos así, claro, y yo no estoy tan convencido de que él tenga dentro de su catálogo de refutaciones un lugar para eso. Pero bien, me gustaría mucho escuchar qué le parece a usted. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Fabián, sobre todo viniendo por alguien que se dedica en tiempo y forma a Aristóteles, que ya me cubrí al principio diciendo que no era mi caso. No, yo traté hay varias cosas en tu pregunta y en tu planteo. Con relación a la taxonomía que parece sufrir un cambio, un deslizamiento al principio del capítulo 6, que es bastante problemático, que Bárbara Casal entiende de un modo que a mi juicio no va, y yo lo interpreto en un sentido contrario, si se quiere, un sentido que encaja con el hecho de que Aristóteles le aplique el epíteto de erísticos en ocasiones a Heráclito y a Parménides, o que le atribuya a Platón discursos vacíos. Entonces, esos ejemplos intentan robustecer la idea de que el cambio o el deslizamiento en la taxonomía de adversarios en el capítulo 6 de Gama no va en el sentido de que todos son buenos y se agrupan en torno al canon de la filosofía, sino que en realidad, aún los que estaban genuinamente problematizados corren riesgos. Hay una diferencia, sí, en el criterio que podría estar usando Aristóteles en Gama 5 y en Gama 6, que contribuye bastante a aclarar esto. Yo la dije al pasar, pero claramente en Gama 6 él dice, tanto entre quienes están en aporía como los que discuten por el gusto de hablar, ambos plantean este tipo de aporías. Y son aporías verdaderamente diferentes de las que se venían planteando antes. Yo creo que ahora Aristóteles ya no está clasificando a unos y otros desde la perspectiva de las motivaciones que los guiaban, sino los está clasificando sobre la base de las respuestas o soluciones que dieron. Y ahí es donde Aristóteles se vuelve mucho más severo, y diríamos que si hasta ese momento él seguía muy de cerca a Platón en la crítica a la erística, en ese punto es donde se distancia de la perspectiva platónica y empieza a considerar que muchos filósofos a quienes Aristóteles aprecia proceden erísticamente. Por eso yo aduje el caso de la crítica a los platónicos, algunas cosas contra Zenón y contra Parménides en la física. Eso por un lado. Creo que ese híbrido, más que un híbrido entre los erísticos y los filósofos, son todos aquellos que, no ya desde el punto de vista de sus motivaciones, sino por sus respuestas, se pueden señalar como problematizados por cuestiones que son en algún sentido espurias.
problemas que no deberían ser formulados en los términos en los cuales lo formulan. Y que una vez que lo formulan, podrían ser llevados a encontrar, a ver, teorías o tesis que son capaces de dar solución a muchos de esos planteos, pero como le reprocha a Zenón, por ejemplo, no es una solución a un problema real, sino un poco más bien una solución a un problema planteado artificialmente. O sea, están ambas cosas en Aristóteles, me parece. Aporías genuinas y aporía superflua en la instancia de búsqueda de la verdad y luego teniendo en cuenta las soluciones o doctrinas que proclamaron como solución. Ese es el momento en que se puede evaluar si hay una hipótesis valedera, digna de consideración del filósofo, o la suposición fue gratuita. Por ejemplo, los platónicos son tratados con mucho respeto, naturalmente, por Aristóteles, que hasta se incluye entre ellos, pero si bien en ningún momento pierde de vista Aristóteles que están persiguiendo una explicación del ámbito sensible, encuentra que después se desvirtúa esa búsqueda por plantear una hipótesis que tiene mucho de suposición gratuita, básicamente por plantear que existen formas separadas de lo sensible que pretenden ser sus causas. Eso no sé si contesta una parte de lo que vos me planteabas. Otra cosa que planteabas, que es un poco, yo creo, si lo entendí bien, el quid de toda la cuestión, que es un poco la dificultad, o no dificultad, la complejidad del planteo de Aristóteles. De ninguna manera se puede decir que Aristóteles se ahorra o nos invita o invita al filósofo a ahorrarse explicaciones apelando a la experiencia, nada más alejado de él. La mejor prueba es que se molesta en argumentar en defensa de un principio que él mismo presenta como un principio que no puede ser puesto en tela de juicio, que es aceptado calladamente por cualquiera, aún de quien se propone negarlo. Bueno, entonces esperaríamos que no se moleste en argumentar en defensa de ese principio. O si Parménides formula una tesis absolutamente reñida con la experiencia, ¿para qué molestarse? Podría decir, preguntar uno, ¿para qué molestarse en discutir con los eleáticos y específicamente con Parménides, con quienes en definitiva ni se podría discutir, por lo menos en el marco de la física, porque niega el movimiento, que entonces, de la misma manera que tampoco el geómetra, dice Aristóteles, puede discutir con los que niegan los principios de la geometría, bueno, el físico tampoco podría discutir con Parménides, cuyo planteo es contrario a cualquier explicación del mundo físico, y niega lo evidente, insiste Aristóteles. Ahora, Aristóteles discute extensamente la posición de Parménides y Boeri en su trabajo sobre Aristóteles y la discusión del eleatismo en la física muestra muy bien cómo saca provecho de esa discusión que resulta instructiva. Aristóteles podría decir sí, porque en realidad las motivaciones de Parménides y del eleatismo eran motivaciones especulativamente legítimas y por lo tanto se aplicaron a la búsqueda de la verdad. Lo que pasa que una vez que se elabora una teoría, parece pensar Aristóteles, de alguna manera esa teoría que es respuesta o solución al fenómeno puede estar reñida con él.
Es como si Aristóteles nos previniera contra la posibilidad de un ejercicio que sobre todo él lo ve en los platónicos, me da la impresión, en un ejercicio del intelecto que termina por independizarse de aquello que estaba llamado a explicar. Por lo menos Aristóteles jamás pierde de vista que el propósito de los platónicos es explicar, dar con las causas del ámbito sensible. Y desde eso se permite decir que la solución está reñida con el propósito que los guió. Entonces sí, son filósofos, pero proceden de alguna manera como los erísticos. Pero bueno, no se trata de ahorrarnos la explicación, de mirar lo evidente, sino de tomar muy en serio esas doctrinas y no solo, diría, me animaría a decir, no solo esas doctrinas especulativamente elevadas en cuanto a sus motivaciones, sino que la misma doctrina de Protágoras, que al principio es defenestrado como encarnación del erístico, aún la doctrina de Protágoras es discutida extensamente en Gama, ahí siguiendo muy de cerca el testimonio del Teteto, a mi juicio, muy de cerca. Yo pasé de largo porque no era el tema, pero todas las críticas se pueden rastrear, me parece, en el Teteto, sobre todo el argumento final acerca de la imposibilidad de la tesis protagórica de dar cuenta de los juicios sobre cosas futuras, que es clave en toda la discusión. No sé si contesto todo lo que me preguntaste. No, sí, sí, Graciela. Quizás para completar una cosita nada más como suplementaria. Es cierto, Aristóteles tiene incluso ese giro de algo así como anankatsomenos tois phainomenois, ¿no? O sea, obligado por los fenómenos, uno tiene que sostener alguna cosa. Ese obligado por los fenómenos es tanto para, a veces lo dice para sí mismo, ¿no es cierto? Para decir, he tenido que tomar distancia respecto de algunos amigos por eso, ¿no es cierto? Como también lo fuerza a algunos eventuales amigos o enemigos a que bueno, se vean obligados por los fenómenos. El asunto es si eso, para mí, un poco para mí, con franqueza, esto ya lo dejo, en fin, no le involucro en esto a usted, ¿no es cierto? Es si eso constituye para él una tipología de refutación, digamos así. ¿Qué es lo que a mí me parece que le interesa? O sea, puede ser perfectamente legítimo eso, claro. El asunto es si constituye una tipología de refutación, que es lo que a mí me parece que él está interesado de alguna manera en implementar, en lambda, perdón, en gamma 4, 5, digamos así, y seguramente 6 también. Pero sí, usted me ha respondido perfectamente y le agradezco mucho. Si hay tiempo después, Horacio administrará las cosas y yo le plantearé otra duda, pero ahora dejo al resto de los colegas. Una sola cosa respecto a esto que decís, porque es quizás algo que te interesaba en la pregunta y yo no te dije nada al respecto. Yo mencioné nada más la demostración refutatoria, que es difícil aclarar exactamente en qué consiste, pero bueno, la impresión que a mí me dejan los argumentos en defensa del principio de no contradicción es que es clave el último y que Aristóteles está muy interesado en sacar a la luz para mostrar cuando hay una aporía espuria, por así decirlo, ociosa, la contradicción, no, yo no diría entre la teoría o la doctrina que se defiende y los fenómenos, que habría que precisar también qué son los fenómenos, porque a veces no son los datos, en cada contexto eso varía, a veces son las opiniones que tienen sobre una cierta cuestión, ¿no? Eso, bueno, ya lo mostró Owen muy bien. Eh, pero bueno, lo que a mí me interesó particularmente es la contradicción que detecta Aristóteles entre lo que se dice o se piensa y se proclama y las propias acciones. A mí siempre me ha parecido particularmente muy fuerte la cuarta prueba. Creo que
primera también está vinculada con la primera, que suele ser muy valorada como una de las pruebas más fuertes a favor del principio de una contradicción. Yo la veo casi como derivada de la cuarta, porque lo que se hace es hacer hablar al adversario, se le hace hacer algo, y en la práctica, dice Aristóteles, y creo que tiene toda la razón, yo estoy, tal vez no lo pueda fundamentar bien, pero creo que es muy sólido su argumento en ese punto. Todos aceptamos el principio de no contradicción en la práctica y en nuestras acciones. En ese sentido, al actuar para Aristóteles, estaríamos siendo refutados. Y la refutación o demostración refutatoria un poco pasa por hacerle hacer al adversario algo que muestre, que saque a la luz que calladamente acepta eso que intenta negar, aunque sea sinceramente. Y sin embargo, según Aristóteles, lo acepta, lo reconozca o no. No sé si compliqué o aclaré. No. ¿Alguien más? Julio había levantado la mano, si no vi mal hace un rato. María Elena, adelante. Ahí me activé. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Fue una alegría realmente volverte a escuchar con este tema y ver también que seguiste sacándole jugo a la cuestión, digamos, que pudiste seguir profundizando en este tema que es tan lindo. En parte, algo de lo que te voy a preguntar creo que está en parte nomás en la respuesta que le diste a Fabián, pero yo pensaba, cuando vos estabas exponiendo, en qué medida por algo que Aristóteles mismo dice en Gama, pero en el capítulo 2, bueno, en el capítulo 2, cuando él quiere distinguir dialéctica, filosofía y sofística, se termina jugando que la diferencia entre sofística y filosofía radica en el modo de vida. Y el modo de vida es mucho más estable que, que otras cuestiones. Y entonces me da la impresión que como personaje con el que se discute, el personaje del erístico propiamente dicho, el erístico que es realmente erístico, es más estable. Y eso devela más su característica de personaje. Está fungiendo ahí como el erístico. Yo soy el erístico. Y en cambio, en el caso de los filósofos, y eso comparando distintas obras que empiezan a aparecer cosas bastante diferentes, pareciera ser que la erística es como algo transitorio, porque su modo de vida es filosófico y Ajá. caen en argumentos erísticos. En muchos casos, lo que parece hacer Aristóteles es pensar que caen sin darse cuenta en que el argumento es erístico propiamente, porque igual de todas maneras están del lado de la filosofía. Entonces son más complejos los personajes filosóficos, ni hablar de Platón, o de tratar al propio Heráclito, Parménides o los primeros físicos en Aristóteles, justamente porque no son estables, como sentía decir, tienen un modo de vida estable y quedan del lado de la filosofía, pero como personajes son bastante inasibles, justamente porque no se dejan ser solamente una cosa. Ahí leyendo hace poco nuevamente el ensayo de Borges, que es de las alegorías a las novelas en otras inquisiciones, me hacía pensar un poco en esto porque él decía que en la novela aparece el personaje y ese personaje es el gaucho paradigmático, y se reduce a hacer eso. Y a veces valoramos más las novelas en las cuales los personajes tienen una suerte de desarrollo. Entonces, en la obra de Aristóteles, los filósofos tienen ese desarrollo que te hace pensar en personas que se dedicaban a lo mismo que se dedicaba Aristóteles y que tenían idas, vueltas, cambiaban de idea, hacían cosas. Desde luego los sofistas también lo eran, pero en la obra de Aristóteles quedan ahí como pegados a yo soy el erístico, digamos, y entonces me parecen mucho más simplistas también y que la coincidencia es un poco menor de lo que aparece, simplemente si nos fijamos en la aplicación de erístico. Creo que en parte vos le decías algo parecido a Fabián recién.
Sí, sí, te agradezco la observación. Yo debo reconocer que cuando expuse dije algo que no es nuevo, porque en el trabajo que tenemos en común lo decíamos. No estoy de acuerdo con la interpretación de Bárbara Kazan en esa recuperación que ella hace, recuperación filosófica de la figura de Protágoras, pero debo reconocer que leyendo Gama uno encuentra que también la doctrina de Protágoras en definitiva la remite a un cierto pensamiento y la remite a la doctrina de Heráclito, que es una doctrina que está dentro del grupo de los filósofos a quienes él venera. Entonces, esa taxonomía de adversarios, yo no sé si encontramos, yo intenté decir, asume el rostro de Protágoras, el erístico. No estoy tan segura porque encuentro, después de haber expuesto aquí y de lo que está surgiendo en la discusión, todo el cuidado que pone Aristóteles en debatir con Protágoras. Yo creo que muestra bien que no lo estás considerando exactamente el prototipo del erístico, y mucho menos a los filósofos a quienes les reprocha un proceder a la manera erística cuando llegan a esas doctrinas que para él están eh, traídas de los pelos o se apartan del propósito que Aristóteles valora y que llevaron a ellas legítimamente, ¿no es cierto? No sé si contesto, no sé si te estoy contestando, No, me sí, parece sí. que En el caso de Protágoras, y ese caso, el caso especial de Gama, como vos misma decías, es muy parasitario lo que decía Platón, con lo cual hay como una suerte de muy. doble discusión que se puede leer, porque está discutiendo con el Teeteto, y entonces ahí no es Protágoras propiamente, es lo que de Exacto, es Protágoras una se dice en el Teeteto. construcción, Sí. exacto. Sí, sí, sí. Y además, bueno, acá no está presente Pilar Spangenberg, que por supuesto toda la construcción que Platón ofrece de Protágoras en el Teeteto es eso, es una construcción que podría estar, podría bien considerarse muy apartada de lo que sostuvo el Protágoras histórico, y por otra parte, Protágoras podría haber tenido respuestas para algunos de los argumentos que esgrime Aristóteles, desde luego. Eh, yo insisto en que la prueba práctica a mí me parece particularmente convincente, pero aún esa prueba ha sido objetada, ¿no? Como si ninguna de las pruebas fuera totalmente persuasiva. Sí, no Y está como si Pilar. ninguna implicara una verdadera Mm, refutación. Sí, claro, perdón. sí. No, decía que no está Pilar, pero va a mirar el video, así que Pilar, que está mirando, va a estar mirando la grabación en un momento, nos podés Iba a decir, escribir, no etcétera, estoy de etcétera. Sí, acuerdo sí. con... No, no está, o sea, las dos adelantamos que no está de acuerdo y nos estamos imaginando, mirando el video y pensando lo que nos hubiera respondido si estaba conectada. Pero bueno, Pil, no te conectaste, así que estamos Yo debo haciendo un poco de abuso. reconocer que, bueno, mi dedicación a la filosofía platónica siempre hace que los textos platónicos me parezcan muy persuasivos, entonces eso puede anular algo del sentido crítico. Y bueno, y en este punto que Aristóteles lo sigue tan de cerca a Platón, a mí me parece muy convincente, pero bueno, reconozco que hay mucha discusión sobre eso. Sí. Bueno, gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Anímense. Si no, vuelve Fabián, ¿eh? Ah, sí, vos, Fabián, tenía algo sobre el Teéteto, que es un diálogo al cual se ha dedicado mucho. Bueno, si no hay otra pregunta inmediatamente, es muy breve y es un poco quizás algo que a usted le interesa en particular. Este, eh,
como usted lo ha dicho ahora de nuevo, ¿no es cierto? Aristóteles sigue de cerca a Platón en el contenido de las refutaciones y tal vez también en parte de la estrategia, ¿no es cierto? En fin, contra Protágoras, ¿no? Ya ahora es sobre eso la pregunta. ¿Usted cree que, digamos, pero claro, pero en el Teeteto, ¿no es cierto? Hay una refutación que, sin embargo, obviamente no apela por lo menos a una teoría de la sustancia como la que se resultaría de Aristóteles, ¿no? En aquellos lugares de Gama en donde Aristóteles dice justamente que quien niega el principio de no contradicción elimina la sustancia, ¿no? Claro, no solamente elimina la sustancia, tal vez elimina el sentido mismo del lenguaje, elimina hasta la posibilidad de que tomemos mínimas decisiones como, no sé, desayunar o no desayunar a la mañana y cosas por el estilo. Ok, pero el punto es siendo que ambos están muy cerca en este aspecto, ¿no es cierto? Muy próximos en este aspecto, Platón no usa una teoría de la sustancia como un resultante directo o, sí, algo así, de la refutación. ¿Cuánto cree usted que está comprometido, vamos a decir así, Aristóteles, desde el vamos, con una teoría de la sustancia en su refutación? ¿O cuán dependiente, cuán relacionada está su refutación de Protágoras, de los negadores del principio de no contradicción en general? ¿Cuán dependiente es esa refutación de una teoría de la sustancia? O bien, podría ser el caso que uno podría no aceptar una teoría de la sustancia como la aristotélica, ¿no es cierto? Y sin embargo, tampoco aceptar el principio de no contradicción. Es decir, ni, ¿no es cierto? Como tal vez es la posición de Platón en el Teeteto. Es decir, una metafísica o una ontología tal vez de otro tipo, digamos. ¿Sí? No sé cómo lo vea eso usted. A ver, en el caso de Platón en el Teeteto, yo encuentro que hace todo un movimiento dirigido a vincular o adjudicar a Protágoras una ontología movilista de base heraclitia, y eso el Protágoras de carne y hueso seguramente lo hubiera rechazado. Y eso contribuye o facilita seguramente el tratamiento crítico de la posición de Protágoras. De todas maneras, yo considero que son válidos y sólidos, contrariamente a lo que piensa medio mundo, el argumento de autorrefutación de Protágoras. Yo creo que en verdad Protágoras se autorrefuta, y también el argumento, el final, el que retoma Aristóteles y yo comenté, sobre la presunta imposibilidad de dar cuenta de los juicios sobre hechos futuros. Hay un montón de autores que lo cuestionan y que muestran que Protágoras perfectamente podría dar respuesta a ese tipo de juicios contra lo que dice Platón. Su relativismo no le impediría de ninguna manera seguir proclamando sin dificultad alguna la tesis de lo que parece a cada uno es verdadero. Simplemente que lo que me parece hoy no tiene por qué ser lo mismo que lo que me va a parecer dentro de 5 años, para decirlo de manera muy grosa. O sea que en el caso de Platón veo claramente ese intento de vincular, de asociar el homo mensura de Protágoras a una ontología. eh, y ese movimiento corre por cuenta de Platón, claramente. Ahora, en el caso de Aristóteles, yo sí veo también, es verdad, él permanentemente pone, cuando formula, cuando enuncia el principio,
tiene en cuenta tanto aquello que ocurre en el pensamiento como aquello que ocurre en las cosas mismas. Para él, la formulación ontológica y la formulación en el plano del pensamiento, en definitiva, todas ellas confluyen. Ahora, acerca de cómo juega en sus argumentos la ontología aristotélica, yo confieso, pero alguien que se dedique a Aristóteles seguramente podrá corregirme, que la prueba, pretendida prueba según la cual quienes niegan el principio eliminan la usía y reducen todo accidente, a mí me parece poco convincente. Sinceramente, depende demasiado, tal como yo la veo, de la concepción aristotélica. Entonces, quien no comparta la ontología aristotélica, no sé si quedaría persuadido con esa prueba. A mí me parece muy débil, pero repito, alguien que se dedica a Aristóteles, y pienso en ustedes dos, en María Elena, en Horacio, en Fabián, en ustedes tres, los demás no sé, podrían refutarme, pero es la prueba menos convincente. En cambio, me parecen particularmente persuasivas la primera y la cuarta, porque es en la arena dialéctica, en el plano del lenguaje, donde sinceramente veo que el negador es refutado, porque tiene que aceptar eso mismo que pretende negar. Está perfecto, gracias, Graciela. Si no, vamos a extendernos eternamente aquí y más en un Bueno, no. diálogo que en una... Y está perfecta la posición, la entiendo perfectamente. Bueno, gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Si nadie tiene una, yo tengo una breve, Graciela, si me permitís. ¿Cómo no? Yo me imagino a dónde podrías apuntar por lo que acabas de decir. Em, Vos señalaste que la argumentación aristotélica está muy marcada, su confianza en la experiencia sensible, por una parte, y en las cuestiones fácticas, digamos, en las cuestiones eh, pragmáticas, digamos así. Son dos ámbitos a los que Aristóteles acude como un fundamento muy marcado, al parecer, en su argumentación. ¿Y qué papel tiene? Porque parece tener un papel marginal, sobre todo por cómo Aristóteles acude en su argumentación a, y lo hace brevemente en Gamma 5 al menos un par de veces, y en 7 una otra vez, siempre agregándolo con un eti, ¿no? Por eso digo que parece relativamente marginal en su argumentación, como un argumento agregado a lo que viene eh, acudiendo. Esas argumentaciones en las que dice, bueno, pero además de lo que se viene diciendo, tendríamos que convencer a estos señores que niegan el principio de no contradicción, que hay una cierta usía de otro tipo en la que no hay ningún tipo de movimiento, ni corrupción, ni generación, ¿no? O hay que recordarles, dicen, pero siempre agregados con un eti de esos argumentos, y casi, digo, como una marginalidad en la argumentación, o al menos cumpliendo un cierto rol, parece un cierto rol marginal. No sé cómo ves esos agregados que dice, bueno, pero y sobre todo al final, ¿no? Al final de Gama, si bien es discutido el pasaje, la autenticidad y todo ello, donde dice, bueno, pero hay que recordar que hay en efecto algo que mueve eternamente las cosas que se mueven, y lo primero que mueve es por ello mismo inmóvil. En fin, eh, no sé cómo ves esta apelación, digamos, a esto que no sería algo tan mostrable, como la experiencia sensible, como las cuestiones pragmáticas, a las que fácilmente puede uno acudir, digamos.
No sé qué opinás de esos. Eh, sí, en Gama 5, yo creo que lo mencioné rápidamente, Sí, Aristóteles da cuenta de aquellas conceptualizaciones y tesis que en realidad, elaboradas por él, son decisivas como llave de solución a todas esas aporías que él está justamente discutiendo. Y creo que es una manera también de reconocer el valor de esas búsquedas, pero también demostrar que hicieron un tratamiento insuficiente de la cuestión. Y en definitiva, bueno, la distinción entre ser en potencia y serenato, o el reconocimiento de una usía inmóvil, de alguna manera va a ser, está bien que lo ponga, digamos, como si fuera un asunto marginal. Él está indagando las respuestas que dieron los otros pensadores. Y en definitiva, la solución a los problemas que ellos se plantearon van a estar condensadas en esas tesis tan importantes. Y sí, la conclusión, por ejemplo, en Alfa, cuando hace todo un abordaje de la filosofía primera desde el punto de vista de las causas, la conclusión es que en realidad no solo no hay un significado de causa aparte de los que el propio Aristóteles distingue, sino que en realidad sus predecesores no llegaron a formular todos ellos con claridad. Entonces, para Aristóteles es muy importante y es muy valioso además para comprender su filosofía el hecho de que él muestre sus propias tesis como respuesta o llave de solución a esos mismos problemas que movieron o pusieron en marcha las búsquedas de sus predecesores, ¿no? A mí me parece muy valioso. Pero bueno, no sé si contesto tu inquietud con esto. Es una constante de Aristóteles, por lo menos lo veo en Alfa y lo veo también en Gamma, claramente. Mostrar que todas esas conceptualizaciones y tesis que él elaboró con mucho esfuerzo, bueno, de alguna manera también se gestaron en la discusión y críticas con sus predecesores. Él, en un pasaje muy lindo del libro 2 de la Metafísica, dice algo así como que, bueno, aparte de decir que la verdad es un blanco demasiado amplio como para errarlo, habla de la importancia de acudir a lo que otros dijeron sobre la cuestión, porque aún estando equivocados, nos hicieron ejercitar nuestra capacidad de pensar. Entonces, todo ese examen de los que hablaron y dijeron lo que dijeron, él muestra lo suyo como, yo diría, una continuidad, si me permiten, no sé si no es exagerado, pero una continuidad o como una genealogía que no se puede desconocer. Su propia doctrina, su propia filosofía, su propia ontología toma sentido a la luz de esa discusión crítica que hace con los demás. No puede ser algo marginal, pero en medio del problema que está discutiendo, aparece como su solución. Lo que pasa que es, de alguna manera, la solución a los problemas que está mencionando, ¿no? perfecto, perfecto. Sí, yo veía como una diferencia eh, en la argumentación cuando él, por ejemplo, justo lo que acabas de mencionar, justo estas dos cosas, digamos, la distinción entre potencia y acto, algo propio de Aristóteles, al menos en esa terminología, a eso acude como bastante naturalmente, digamos, ¿no? Y sin que pareciera ser un argumento
que se agregue, sino que le parece inmediatamente posible insertar esa distinción. Y en cambio, cuando alude a la usía inmóvil, etcétera, etcétera, siempre aparece acá justo en este contexto, bueno, y además, ¿no? Eti, ¿no? Como diciendo, claro, pero a mí me da la sensación es que esto ocurre relativamente porque él a la mayor fuerza le quiere dar a cuestiones que son más inmediatas y que tienen que ver con la experiencia sensible y no quiere acudir, al parecer, tan rápidamente a aquello que él sostiene y que sería la llave final, digamos, para que esto cierre Claro, desde sí, su porque hay muchos pasajes de la metafísica en realidad que se podrían aducir donde él se expresa en consonancia un poco con lo que fue el tema de mi exposición. Él se expresa como si, por supuesto, nadie sensatamente podría poner en tela de juicio la existencia de cosas sensibles, pero lo otro sí, verdaderamente lo plantea como una cuestión clave que hay que dilucidar. Por ejemplo, en Épsilon, en el primer capítulo, cuando se refiere cuando esboza una clasificación de las ciencias, y si no me equivoco, él dice por ahí, bueno, si solo hubiera entidades sensibles, la física sería la filosofía primera, o sea, él eso no lo cuestiona. En cambio, la existencia de una usía suprasensible inmóvil, él debe temer, quizás, de formular una hipótesis tan apartada que se la van a tener que conceder Claro, conceptualmente, quizás, que ya no va a poder, digamos, esgrimir como hacen la física. Observen, lo dicen los tópicos, además, en un paso. Si alguien pone en duda que la nieve es blanca, hay que decirle que mire. Pero bueno, con la existencia de una usía suprasensible inmóvil, nada de eso funciona y ahí él tiene que proceder, me parece, conceptualmente, y eso puede explicar que a diferencia de sus menciones a las cosas, a las sustancias sensibles, que nos son más próximas, ponga, no digo reparo, pero lo plantee como un verdadero problema. muchas gracias. Muchas No, al gracias. contrario. Posición, además, Graciela, que fue absolutamente abarcadora, detallada en todos sus aspectos. Así Les que, agradezco mucho porque, bueno, insisto, no frecuento a Aristóteles como a Platón, entonces espero no haberlos defraudado no, a para ninguno nada, de los oyentes o no haber abarcado demasiado, quizás. no, todo lo contrario. Todo lo- Bueno, les ¿Alguien agradezco más mucho quiere, la atención. alguien más quiere quitarle un poquito más de tiempo a Graciela? Sí. Pobre, ya nos ha dado un par de horas largas, Graciela. Si nadie tiene otra pregunta, Bueno, nos retiramos, ¿eh? Y le agradecemos a Graciela. Nos, nos podemos retirar con un aplauso, no tan mudo Muchísimas que sea, gracias. si es posible. Muchas bueno, gracias. muchas Muchísimas gracias. gracias, Muchas Graciela. gracias, Graciela, muchas gracias. No, Bueno, gracias a ustedes, de verdad, ¿eh? Oh, En, muchas bueno, gracias pues, por favor. Fue un en el placer. chat hubo varios comentarios de Sí, agradecimiento, de exposición excelente, así que ya seguro los fueron leyendo a medida que iban apareciendo. Bueno, yo les Muchísimas agradezco gracias. mucho. Me gustaría un ciclo interpretar a Platón en el siglo Sí, XXI. cómo no. Estaría muy El año que bueno. viene, seguro, podemos articularlo para el año que viene. Sí, sin Bueno, duda. bueno, muchas gracias de vuelta, ¿eh? no, Bueno, por favor, adiós, gracias, muchísimas gracias. muchas gracias, gracias. No, Graciela, Gracias muchas hasta gracias. pronto. Muchas a gracias todos, a todos por gracias. la presencia, muchas gracias. Chao. Hasta Gracias, luego. Horacio. Chao. Hasta No, luego. gracias Chao. a vos, Adiós. gracias.